Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes para que podamos crecer en conocimiento. Así que hermanos, sean bienvenidos. Vamos a orar para que Dios dirija este estudio y que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar atentos a la palabra de Dios. Vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites poder estar reunidos con los jóvenes y con los adultos en esta sociedad de jóvenes. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje que vamos a predicar en esta hora sea de bendición para nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, las sociedades de jóvenes tendrían que hacer o deberían de ser para conocer más la palabra de nuestro Dios, para poder instruir a los jóvenes, para que los jóvenes hagan de la palabra de Dios su norma de conducta. Hermanos, las sociedades de jóvenes no son para hacer juegos bíblicos, sino que para que podamos crecer en conocimiento, podamos aprender más de la Biblia. Eso le dice Pablo a Timoteo, que instruya con las Escrituras. En esta hora queremos responder una pregunta que me la han hecho muchas veces muchas personas, aún miembros de la Iglesia Adventista, que si María tuvo más hijos o no. ¿Qué tan cierto es que Jesús tuvo más hermanos de parte de María? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿María tuvo más hijos después de Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Quiero decirles, hermanos, de que sobre este punto hay dos posturas. En el mundo evangélico sostienen de que María tuvo más hijos aparte de Jesús, mientras que la Iglesia Católica defiende a capa y espada que María tuvo solamente a Jesús como hijo único. Hermanos, quiero decirles de que este tema no es punto de salvación. Quiero aclarar esto. Hablar de que si María tuvo más hijos, eso no me salva. Eso no me sirve para la salvación. Así que lo que vamos a presentar en este estudio solamente es las diferentes posturas que se manejan sobre este tema y cuál es la que tiene más base bíblica y más lógica. ¿Me doy a entender, hermanos? La cita que se usa para sostener de que María tuvo más hijos es Mateo 12, 46 al 47. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 47. Noten cómo dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Noten que este texto habla de que Jesús tenía hermanos. Muy importante eso. Lo que no dice el texto es si estos hijos eran hijos de María. Y un principio hermenéutico a la hora de estudiar un pasaje bíblico es no añadir palabras que el texto no dice. Estamos de acuerdo que Jesús tenía hermanos, lo dice el texto.
pero no dice que eran hijos de María. ¿Estamos de acuerdo? El texto dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Jesús tenía hermanos, pero el texto no dice que eran hijos de María. Noten, esto se repite en Lucas 8, 19 al 21. Lucas 8, 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Pregunta, hermanos, ¿este texto dice que Jesús tenía hermano? Sí. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hemos leído lo que dice Mateo y lo que dice Lucas, que Jesús tenía hermanos, pero lo que no dice el texto, si esos hijos eran hijos de María. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermano? Hay que tener cuidado con añadir palabras que el texto no dice. El texto dice claramente que Jesús tenía hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Jesús tenía hermanos. La pregunta que queremos contestar es la siguiente. ¿Son estos hermanos de Jesús e hijos de María? ¿Estos hermanos de Jesús son hijos de María? Esa es la pregunta que queremos contestar. Estamos de acuerdo que Jesús tenía hermanos, pero la pregunta que necesitamos contestar es si estos hermanos de Jesús eran hijos de María. Porque el tema es si en verdad María tuvo más hijos. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Lo que sí la Biblia dice es de que María, después que nació Jesús, dejó de ser virgen. Por dos razones. Cuando nace un bebé, le rompe la matriz a la mujer. Lo que hace que una mujer sea virgen es el himen. Es una membrana que contiene la parte de la mujer. Algunos expertos dicen de que el himen se puede perder de varias formas. Me causó la curiosidad que los médicos dicen de que han habido casos donde mujeres, sin haber sido tocadas por hombre, han perdido su himen. Sin himen y permanecen vírgenes. Y se ha descubierto que algunas veces por andar en bicicleta o por andar en caballo. Mire qué interesante. Yo cuando estudio un tema me gusta investigar qué es lo que dice la ciencia. ¿Hay alguna forma de perder el himen? En el caso de María, todos sabemos que cuando María vivía en esta tierra no existía en bicicleta. Lo que sí la Biblia enseña de que María dejó de ser virgen porque nació Jesús. Y todos sabemos de por dónde nacemos todos nosotros. ¿Por dónde nacemos, hermanos? Todos saben por dónde nacemos. ¿Sí? Jesús nació de una mujer, dice Gálatas 4:4. Entonces, es bien importante que entendamos eso. María también, después de que nació Jesús, tuvo relaciones sexuales con José. Eso lo dice Mateo 1:25. Inclusive en el griego dice, y no tuvo relaciones coitales hasta que nació Jesús. Por lógica, José y María eran ¿qué?
eran esposos. ¿O creen, hermanos, que una pareja de esposos o una pareja de novios se van a casar solamente para estarse viendo? Sí, pero entonces mejor seamos amigos y la voy a estar viendo en la casa. Así se ahorra uno estarse casando. O sea, nadie se casa solamente para estarse viendo. Entonces son solo amigos mejor, para que estén viendo todos los días. ¿O se imaginan ustedes, hermanos, que José y María se casaron para, en la luna de miel, en lugar de José tocar a su esposa sexualmente, José se puso a hacer un muro de piedra para dividir la cama? O un muro de ladrillo para dividir el pedazo donde iba a dormir María y el pedazo donde iba a dormir José. ¿Verdad que es ilógico y hasta ridículo? Eso sí lo dice la Biblia, que José y María tuvieron relaciones coitales, pero después de que nació ¿qué? Cristo. Entonces, a María no le podemos llamar virgen. La Biblia le llama María, madre de Jesús. Claro, antes de nacer Jesús sí se le llamaba o se le anteponía el término virgen. ¿Por qué? Porque era una doncella que no había tenido marido. Isaías 7:12 dice, y aquí una doncella concebirá y dará a luz a un hijo, y pondrá su nombre como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces el tema aquí es otro. Estamos de acuerdo que Jesús tuvo hermanos, la Biblia lo dice. Lo que no sabemos si eran hijos de María, o si María, después de que nació Jesús, siguió teniendo hijos. Ahora, se infiere que los matrimonios en aquel tiempo tenían de 2 a 3 hijos. Algunos tenían más hijos. Era muy común que las familias se multiplicaran. Se infiere por la cultura judía que es posible que María haya tenido más hijos. Pero eso solamente es especulación que no dice el texto bíblico. Ahora bien, sobre el tema, si María tuvo más hijos o no, hay 3 posturas en el mundo cristiano. Se las voy a leer. Lo que dicen algunos cristianos o lo que dicen los teólogos respecto a este tema. La primera es que estos hermanos de Jesús eran en el sentido que eran parientes cercanos, así como Lot y Abraham. ¿Qué era Lot de Abraham? Lot que era sobrino de Abraham. Pero es muy importante, hermanos, que esta postura sostiene de que estos hermanos de Jesús eran parientes cercanos. La segunda postura es que eran hermanos de padre y madre, hijos de María y obviamente menores que Jesús, porque tuvieron que haber nacido después de Jesús. La tercera postura es que eran hermanos solamente de padre, hijos de José de un matrimonio anterior, por lo tanto eran mayores que Jesús. Ahora, ¿cuál de estas 3 posturas es la que está más apegada al texto bíblico y a la cultura judía? Recordemos, hermanos, que el Nuevo Testamento se escribió en un ámbito judío. Cuando leemos la Biblia hay que leerla con una mentalidad judía. Noten cómo dice este comentarista. De las 3 opciones, la primera es solamente conjetura de que estos parientes, de estos hermanos de Jesús eran parientes. Eso es solamente conjetura. La segunda es mejor, pero es poco probable que hayan sido menores que Jesús por la forma tan imperativa en que trataban a Jesús
dice que ni los hermanos creían en Jesús. Esto lo dice Juan 7, 3 al 5. Leámoslo. Juan 7, 3 al 5. Dice acá: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete de Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiestas al mundo, porque ni aun sus hermanos creían que en él. O sea que estos hermanos de Jesús no eran menores que Jesús, eran mayores. ¿Me doy a explicar? Porque en la cultura judía la primogenitura se respetaba. Y estos hermanos de Jesús dicen que no creían en él, o sea, lo menospreciaban. Y noten cómo sigue diciendo el comentario. Esto podría indicar que estos hermanos eran mayores, no menores que Jesús. ¿Me doy a explicar? Porque si Jesús hubiese sido el primogénito en este contexto, los hermanos de Jesús lo hubiesen respetado, porque en la cultura judía la primogenitura se respetaba. Era algo de respeto. Cuando el padre moría, quien llevaba el liderazgo en la casa era ¿quién? Era el primogénito. O sea, en la cultura judía esto se respetaba mucho, la primogenitura. Noten cómo dice ahora la tercera postura. Dice, hablando de la tercera postura, dice que la tercera postura es la más acertada, que estos hermanos de Jesús eran hermanos, pero solamente de parte de José, de que eran hijos de José de un matrimonio anterior. O sea que José, según esta postura, era de alguna manera viudo. Porque según la Biblia, ¿cuándo es que uno se puede volver a casar? ¿Cuándo es que se puede volver a casar, según la Biblia? Cuando uno de los cónyuges, ¿qué? Muere. Noten qué interesante. Esta tercera postura es la más probable y la que está más apegada al texto bíblico, de que estos hermanos de Jesús eran solamente hijos de José, pero no hijos de María. En esta postura están en lo correcto los católicos. Porque los católicos defienden a capa y espada que María no tuvo más hijos. Ellos la defienden. Y siguiendo la lógica y la cultura en que se escribió la Biblia, estos hijos que se mencionan aquí eran solamente hijos o hermanos de parte de José. ¿Me doy a explicar? Ahora, es bien importante, hermanos, que entendamos lo siguiente. En la cultura judía, la primogenitura era respetada. Ahora, ¿saben, hermanos, de que hay muchas referencias bíblicas que lo demuestran? Si Jesús hubiese tenido más hermanos de parte de María, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, ¿qué le dijo a Juan? Y aquí tu madre, y aquí tu hijo. Si Jesús hubiese tenido más hermanos de parte de María, ¿cuál hubiese sido lo correcto? Si usted está a punto de morir, ¿a quién le va a dejar a su mamá? ¿A quién le va a dejar a su mamá para que se la cuiden? ¿A quién? A mi hermano, que me la cuiden, ¿sí o no? Pero Jesús deja a su madre humana al cuidado de ¿qué? De Juan.
Y esa expresión, he aquí tu hijo, significa que la estrecha relación que existía entre Jesús y Juan, o sea, se querían. Pero no es que Juan haya sido hijo literal de María, sino que solamente presenta el gran amor que existía entre Juan. Dice la Biblia que Juan se le recostaba a Jesús en el pecho, o sea, se querían. ¿Saben, hermanos? Lo que les estoy diciendo, hermanos, tiene sentido. Y esto lo corrobora el espíritu de profecía, de que estos hermanos de Jesús eran solamente hijos de José, pero no de María. Quiero que cuando lleguen a sus casas lean un capítulo que está en el libro Deseado a todas las gentes. El capítulo se llama ¿Quiénes son mis hermanos? Les voy a leer 2 párrafos en el espíritu de profecía que demuestra de que estos hermanos de Jesús eran, podemos decir, hermanastros. ¿Saben qué es un hermanastro? O sea, eran solamente hijos de José. Y esto lo corrobora el espíritu de profecía. Deseado a toda la gente, página 65, párrafo 3 dice, noten, hermanos, sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José. O sea, que eran hijos de quién? De José, porque eran de un matrimonio anterior, porque eran mayores que Jesús, por eso es que lo menospreciaban. Dice el espíritu de profecía que estos hijos de José no creían en el ministerio de Jesús, y estos hijos de José le decían que tenía que someterse a la autoridad de los rabinos, porque ellos eran más estudiados que él. O sea, lo menospreciaban estos hermanos, porque eran solamente hermanastros. Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que debían seguirse las tradiciones como que si fueran requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Esto es imposible que sean hermanos de Jesús de parte de María. Es imposible, porque no creían en la palabra de Dios. Menospreciaban a Cristo y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios. Reconocían que su educación era de un carácter superior a ellos, pero no discernían que tenían acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimiento que ellos ignoraban. O sea que estos hermanos de Jesús, hijos de José, menospreciaban a Cristo, lo criticaban, lo cuestionaban, que Jesús debía someterse a lo que los rabinos decían. Noten la otra cita. Deseado a toda la gente, página 413, párrafo 2 dice, mientras los hijos de José se preparaban para asistir a la fiesta de las cabañas, vieron que Jesús no hacía nada que significase intención de asistir a ella. Noten que ahí en ese capítulo, ustedes lo pueden ver, dice hijos de José. Los hijos de José, porque no eran hijos de María, eran hijos de José. El otro argumento que usan la mayoría de evangélicos para sostener de que Jesús era el primer hijo que tuvo María es lo que dice Lucas 2:7. Noten cómo dice Lucas 2:7, hermanos. Esta cita ya me la han sacado muchos evangélicos para sostener de que María tuvo más hijos. Lucas 2:7 dice así. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Y dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito
Hermanos, ¿qué significa la palabra primogénito? Aquí tengo el diccionario, vamos a ver qué significa la palabra primogénito. Significa primer nacido, pero corroborémoslo. Dice el diccionario acá, dicho de un hijo primero en orden de nacimiento. O sea que, según esta postura, si Cristo fue el primogénito de María, en orden, significa que tuvo más hijos. Si usamos esa lógica, porque dice el texto, y dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primer nacido, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este texto ya me lo han sacado evangélicos para sostener de que María tuvo más hijos. Porque si dice primogénito significa que María tuvo un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Y se van a lo que dice Mateo, la primera cita que leímos, tu madre y tus hermanos te buscan. Quiero decirles, hermanos, que estudiando este texto y estudiando qué es lo que dicen algunos comentaristas, esta palabra primogénito en la Biblia se usa de dos maneras. Una en forma literal y una en forma figurada. La palabra primogénito en el griego es protócocos. No siempre significa el primer nacido. El protócocos en la Biblia también se puede usar como figurativamente. Por ejemplo, en los hijos que tuvo, ¿cómo se llamaba la mamá de Jacob? Rebeca, ¿va? Rebeca tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. En estos hijos, ¿quién era el primogénito? Esaú. Pero ¿saben que en los salmos a quién se le llama mi primogénito? A Jacob. Porque la palabra primogénito también se puede usar en el lenguaje figurado. Se puede usar en el contexto el hijo que lleva la preeminencia. Se lo voy a demostrar que no siempre el protócocos significa el primer nacido. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, noten cómo se usa el protócocos o el primogénito. Colosenses 1:15. Y él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hermanos, ¿qué significa que Jesús es el primogénito de la creación? ¿Para qué usan los testigos de Jehová esta cita? Para decirte que Cristo es la primera creación ¿de qué? Porque ellos dicen primogénito significa el primer nacido. Significa que Cristo es creado. Pero protócocos no siempre se usa literalmente, sino también se usa figurativamente. Aquí protócocos significa el que lleva la preeminencia. Se lo voy a demostrar. En el versículo 17 de Colosenses 1 se dice, porque Cristo es el primogénito. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Cristo es primogénito, no porque es la primera creación del Padre, sino porque existe antes de ¿qué? De todas las cosas. O sea, Él ocupa el primer lugar. En ese sentido, Cristo es el protócocos. ¿Me voy a explicar, hermano? Cristo es el que lleva la preeminencia. No es que sea el primero que nació para decir de que María tuvo más hijos. O sea, usar protócocos en ese sentido está fuera de contexto. Noten cómo se usa también protócocos en Apocalipsis. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra,
el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que Cristo es el primogénito de los muertos, o sea que murió y resucitó. Pregunto, ¿antes de Jesús hubieron otras muertes y otras resurrecciones? Antes de que Jesús resucitara. ¿Ah? Sí. ¿Resucitó quién? Lázaro. Hablemos, póngame ejemplo. ¿Quién más resucitó antes de Jesús? En el Antiguo Testamento tuvieron resurrecciones, ¿sí o no? Elías y Eliseo resucitaron personas, ¿sí? La viuda de Naín. La viuda de ¿cómo es la palabra? Un hijo de la viuda de Naín. O sea, hubieron muchas resurrecciones antes de Jesús. Pero ¿cómo es que aquí me dice que Cristo es el primogénito de los muertos? Porque se usa aquí en lenguaje figurado. Porque todas esas resurrecciones que sucedieron antes de Jesús, ¿por qué se hicieron? En virtud al sacrificio de Cristo. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea, la palabra primogénito, protococos, no siempre significa el primer nacido, significa el que lleva la preeminencia. O sea que está fuera de contexto usar Lucas 2:7 para sostener de que María tuvo más hijos. Se infiere por todo el contexto bíblico de que estos hermanos de Jesús eran hermanastros, eran solamente hijos de José. ¿Me doy a explicar? Porque si hubiesen sido hijos de María, la Biblia lo dijera textualmente: hermanos de Jesús, hijos de María. ¿Saben, hermanos, que nosotros los adventistas tenemos más luz respecto a esto? El espíritu de profecía claramente enseña de que eran hijos solamente de José. Lo que sí sabemos, como dijimos, es de que María dejó de ser virgen después de que nació Jesús. Hermanos, así que, aunque esto no me sirve para la salvación ni para la condenación, vale la pena haber contestado esta pregunta. Aunque la Biblia no tiene ningún texto que diga hijos de María, pero según los textos y al seguir la lógica, eran solamente hijos de José. Y hay muchos comentaristas que sostienen esta interpretación de que estos hijos que se mencionan aquí, estos hermanos de Jesús, eran hijos de José de un matrimonio pasado. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya servido para que podamos crecer en conocimiento y cuando alguien nos pregunte respecto a este tema, podamos dar razón de nuestra fe. Dios nos bendiga.